Saludos afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Antes de empezar el estudio vamos a pedir a Dios su permiso para este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este santo sábado en el que estamos recibiendo en el campo. Estamos aquí, un grupo de tus hijos, estudiando tu palabra, y en tu santo sábado vamos a recibir la palabra de Dios. Necesitamos tu dirección en este estudio de Daniel 7, parte 3. Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo y que tenemos cada uno de nosotros que prepararnos diligentemente escudriñando las Escrituras. Pedimos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y en tu pueblo, y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento donde estemos, a donde vayamos. Señor, bendice este estudio, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 7, la tercera y última parte del estudio de Daniel 7, desde los versículos 15 al 28. Con el subtítulo Un ángel interpreta la visión. Daniel 7 del 15 al 28. Antes de empezar el estudio vamos a tener una pequeña reflexión. Estamos viviendo en los últimos días en los que abundan la tibieza y la apostasía. Esta es la condición de un gran número que en estos últimos días profesa tener una forma de piedad. Estamos viviendo en los últimos días. Si solo confiamos en Dios, Él será nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos hacer el mejor uso de nuestras oportunidades presentes. No tendremos otro tiempo de gracia para prepararnos para el cielo. Esta es nuestra única y última oportunidad de formar caracteres que nos capacitarán para la morada que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos. La Iglesia ha entrado en comunión con el mundo y les ha brindado su afecto a los enemigos de la santidad. La Iglesia y el mundo están en la misma plataforma de la transgresión a la ley de Dios. La Iglesia prefiere asemejarse al mundo en lugar de separarse de sus costumbres y vanidades. Muy bien, vamos a empezar el estudio. Daniel 7, versículos del 15 al 28. La palabra del Señor dice lo siguiente en Daniel 7, 15 y 16. Empezamos. Daniel 7, 15 y 16. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. En el libro de los Salmos se registra lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmos 6, del 1 al 4. El profeta Daniel se encontraba acongojado, deseaba de corazón que Jehová se volviera al pueblo de Israel para poder lograr la salvación por su misericordia. Al mismo tiempo, las visiones le dejaron atónito. Asombrado, recurrió a uno de los que asistían para que le explicara la verdad. No se conoce quién le proporcionó la explicación.
pero podemos decir que se trata de un ángel, pues de ellos dice la Biblia. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 7 versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras. Estos han sido Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Después dice la Santa Biblia: recibirán el reino los santos del Altísimo. El día que traerá terror y destrucción para los transgresores de la ley de Dios, para los obedientes significa gozo inefable y glorificado. Juntadme los santos, dirá el Señor, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Joel 3:16, Primera de Pedro 1:8 y Salmos 50, 5 y 6. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, nunca más lo beberás. Yo soy vuestro consolador, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Esto lo encontramos en Malaquías 3:18, Isaías 51:7, 22 y 12, y también en Isaías 50:10. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Repito, durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 355. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 7 versículos del 19 al 22. Daniel 7, 19 al 22. Dice lo siguiente: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo,
y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Al analizar el verso 7, se explicó que la cuarta bestia corresponde a Roma pagana, y el cuerno pequeño que salió y delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros simboliza a la Roma papal. Daniel 7:8. Este cuerno hablaba grandes cosas, Apocalipsis 13:6, y hacía guerra contra los santos del Altísimo. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios 4:5. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Daniel 7:22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en Apocalipsis: vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 24:6. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Primera de Corintios 6:2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Esto lo encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, página 719. El ángel dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel 7, 23-24. Poca investigación histórica se requiere para probar que Roma, tanto en los tiempos antiguos como durante la Edad Media, persiguió a la Iglesia de Dios. Pueden presentarse abundantes pruebas para demostrar que las matanzas, las inquisiciones y las persecuciones de toda clase fueron los métodos adoptados para obligar a todos a someterse al yugo romano. La historia de la persecución medieval espanta y nos cuesta espaciarnos en sus detalles. La Inquisición, las persecuciones a los valdenses, los estragos del duque de Alba, las hogueras de Smithfield, las torturas de Goa. En verdad, toda la historia del papado puede invocarse para probar que esa declaración se aplica a dicha potencia. Si hubo algo que procuró quebrantar a los santos del Altísimo, que los habría raído de la tierra para que la religión evangélica se extinguiese, fueron las persecuciones del poder papal. En el año 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y abigenses, y en ella perecieron 1.000.000 de hombres. Repito, en el año 1208, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y albigenses, y en ella perecieron 1.000.000 de hombres. Desde que se fundó la orden de los jesuitas,
en 1540 hasta 1580 se dio muerte a 900.000 personas. Como 150.000 hizo perecer la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos, 50.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas y quemadas, enterradas vivas por el delito de herejías en el plazo de 38 años desde el edicto de Carlos V contra los protestantes hasta la paz de Catean-Cambresis en 1559. En espacio de 5 años y medio durante la administración del duque de Alba, 18.000 fueron entregados al verdugo. En verdad, el menor conocimiento de la historia del papado convencerá a cualquiera de que es la verdad lo dicho aquí con respecto a que iba a ser guerra contra los santos, versículo 21, y de que la declaración de que quebrantaría a los santos del Altísimo, versículo 25, se aplica estrictamente a esa potencia y descubre con exactitud su historia. Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, páginas 102 y 103. Ahora pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derivará. Si revisamos el capítulo 2 del libro de Daniel, vamos a encontrar que los 4 grandes reinos de la tierra, después que se derrumbó el reino de Israel, comienza con el reino babilónico, luego Medo-Persa, Grecia y Roma. Esta última en las 2 formas, pagana y papal. Roma pagana y Roma papal. Entonces, cuando el ángel se refiere a la cuarta bestia, se está refiriendo al imperio romano, el cual era espantoso y terrible y en gran manera fuerte. Así como el animal devora su presa, así Roma devoraba las naciones y gentes con sus conquistas. Donde no destruía o subyugaba a la gente, con frecuencia los empleaba como esclavos o eran vendidos a la esclavitud. Roma fue diferente a los reinos que previamente habían gobernado el mundo. De él dice la Biblia: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 8, 23 y 24. La historia nos dice que algunas tribus bárbaras invadieron el imperio romano y este fue dividido en varios estados y monarquías separadas. Entre las tribus estaban los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. Tras ellos se levantó el cuerno pequeño descrito en Daniel 7:8 y en el libro de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Este cuerno pequeño es el símbolo de Roma papal. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entre las principales obstrucciones para que se levantara el poder político de Roma papal estaban los érulos, los vándalos y los ostrogodos, los cuales fueron formidables rivales del catolicismo. Estas 3 naciones bárbaras
fueron derribadas y el sistema papal salió a flote. Ahora pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. No tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto en un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar la ley de Dios. Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, Génesis 2 y 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol, el día domingo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses 2:4.
se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como al Creador. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 55, 56 y 58. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13 del 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, 16 y 17. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Apocalipsis 12:6. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. Repito, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 58, 59 y 64. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío.
Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles más viles excesos. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Esto lo encontramos en El conflicto de los siglos, páginas 64 y 65. A continuación presentamos el decálogo original según Éxodo 20, versión Torres Lamat, y el decálogo popular cambiado según el catecismo. Decálogo original, la ley de Dios. Éxodo 20, versión Torres Lamat. 1. No tendrás dioses delante de mí. 2. No harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo y fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen, y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. 3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomar en vano el nombre del Señor Dios suyo. 4. Cuarto mandamiento. Acuérdate de santificar el día de sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo, por esto bendijo el Señor el día sábado y le santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra que te da. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra que te ha de dar el Señor Dios tuyo. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento. No fornicarás.
Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen. Ahora el decálogo popular según el catecismo. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No jurar su santo nombre en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar padre y madre. 5. No matar. 6. No fornicarás. 7. No robarás. 8. No levantarás falso testimonio ni mentirás. 9. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y 10. No desearás los bienes de tu prójimo. En relación con la expresión tiempo y tiempos y medio tiempo, que durante el cual los santos fueron entregados en las manos, este es igual a 3 años y medio, igual a los 42 meses de Apocalipsis 13:5 y a los 1260 días de Apocalipsis 11:3. Todos se refieren al mismo periodo de tiempo en el cual empezó la supremacía del papado, en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798 después de Cristo. Ahora pasemos a la Biblia. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 26 al 28. Daniel 7, del 26 al 28. La palabra de Dios dice lo siguiente: Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. En el versículo 10 la Biblia dice: El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el libro de Apocalipsis el profeta Juan declara: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:7 y Apocalipsis 11:15. Es evidente que cuando el profeta dice: pero se sentará el juez, se refiere al día de la expiación o día del juicio, es decir, a ese tiempo cuando el cuerno pequeño le es quitado el dominio y la autoridad, y los reinos del mundo están viniendo a ser de Cristo Jesús. Pero durante el juicio ejecutivo será destruido y arruinado. El Evangelio de San Mateo nos dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto lo encontramos en Mateo 25, 31, 32 y 46. El profeta Malaquías nos dice: Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:5. En Apocalipsis el apóstol Juan declara:
Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. El Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero. Es su posesión comprada y anhela hacer a los hombres libres, puros y santos. Aunque Satanás obra para impedir este propósito, por la sangre derramada para el mundo hay triunfos que han de lograrse y que reportarán gloria a Dios y al Cordero. Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea completa y Él vea del trabajo de su alma y será saciado. Isaías 53:11. Todas las naciones de la tierra oirán el evangelio de su gracia. No todos recibirán su gracia, pero la posteridad le servirá. Será ella contada por una generación de Jehová. Salmos 22:30. El reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová como cubren la mar las aguas. Y temerán desde el occidente hasta el nombre de Jehová, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Daniel 7:27. Esto lo encontramos en El deseado de todas las gentes, página 768. Poco después de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en esas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel, fue dada una interpretación, pero no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento. Mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Daniel 7:28. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 405. Para concluir, hermanos y amigos, hay que decir que la gran obra ante nosotros como cristianos es la de extender el reino de Cristo tan rápido como sea posible, de acuerdo con la comisión divina. El Evangelio ha de avanzar de conquista en conquista, de victoria en victoria. La grandeza del reino bajo todo el cielo será dada al pueblo de los santos del Altísimo, y ellos recibirán el reino y lo poseerán por toda la eternidad. Hasta aquí el estudio del capítulo 7 de Daniel. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.